Oye, país, buenas noches. Buenas noches, soy el país. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía, como cada noche, aquí en Color Visión, para analizar juntos los temas noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. Gracias por su compañía nueva vez. El COVID sigue en el rebrote que tenemos, que no es una cosa muy fuerte, pero seguimos en medio de este aumento de casos, donde ya en algunas comunidades comienza a generar algunas preocupaciones. Las autoridades mantienen un estado de vigilancia completa, día a día, momento a momento, para ver los cambios en los niveles que se producen, como ha ocurrido con la tasa de positividad que ha aumentado ya alrededor del 10%, cuando llegó a 0,96 hace un par de meses. Pero este rebrote ha provocado su aumento. Y yo oí a un médico decir que los rebrotes se producen generalmente cada 3 meses, porque viene como un estado de pasividad, de relajar las medidas, de bajar un poco la guardia, pero además de eso, porque con variantes como esta del Omicron, que son muy agresivos en cuanto a la propagación, a la rapidez de la propagación, aunque menos agresivo en cuanto a los efectos y en cuanto a llevar a la gente a la hospitalización si estaban vacunados o a una unidad de cuidados intensivos intubado, que son ya cosas mayores. Si bien es cierto que debe producirse esto cada cierto tiempo, no es menos cierto que la sociedad, la población, la gente, tiene que mantener una vigilancia total, hora por hora, día por día, momento por momento, y mantener los cuidados, porque esto no ha terminado. Mantener los niveles de precaución. Así es. Un hecho ocurrido en el curso de la noche de este martes, entre la policía y una banda de delincuentes en el sector La Ciénaga. Una zona donde estos grupos, estas bandas, eran dueños y señores y se les atribuía a estas bandas tener un control del barrio, de la zona, y donde no se detenían ante nada para cometer sus tropelías. Bandas violentas, jóvenes en su mayoría, bandas violentas que a cualquiera se llevaban del medio. Entonces la policía, la autoridad, vamos a ponerlo primero de esta forma, atizado por la crítica pública de medios de comunicación, de comunidades, de la gente, en sentido general. Uno veía los noticieros noche por noche, la gente diciendo que está aterrorizada en las calles. Ahí mataron ayer a un policía y a un taxista, me parece que es, a tiros, por ahí por los Guarícanos, me parece que fue, ¿verdad? Por los Guarícanos que mataron al policía. Pero la violencia sigue, lo de Santiago ha sido terrible, 10, 12 muertes en 6, 7, 8 días. Entonces, la autoridad del otro lado está diciendo que no, que tengan paciencia, que se está trabajando en eso, que en los sitios donde se han intervenido con el tema del barrio seguro, las cosas están tranquilas, pero la realidad desmiente esto y la gente pregunta, ¿paciencia para qué? Para esperar que me maten. Paciencia para que me maten hoy o no mañana, o que me asalten hoy o no mañana. Entonces la gente quiere acción. Entonces la policía, una evidente labor de inteligencia, detectó dónde estaban ubicados principalmente los componentes principales de esta banda delincuencial en el sector y tiró un operativo con los SWAT, con los topos, con los equipos especializados. Dicen que habían más de 100 efectivos. Se batió a tiros con ellos, la información oficial. 4 resultaron muertos en la refriega, 2 de ellos heridos, uno de gravedad, que están en los hospitales, en el
Moscoso Puello y en el Ney Arias, me parece que es el otro, y tomaron el control del barrio. Este tipo de acciones lo hemos visto muchas veces, por ejemplo en Brasil, en las favelas de Brasil controladas por bandas delincuenciales, se hacen operativos pero gigantes de decenas, cientos de policías, de fuerzas especiales, con helicópteros, con todo, y los resultados son de muertos, heridos y presos. Porque esta delincuencia, cuando toma cancha y se ve dentro de un marco de impunidad que nadie los enfrenta y que ellos son los dueños del pedazo y que la gente le tiene miedo y que la autoridad no los enfrenta, entonces ellos se envalentonan más y hacen cosas peores. Todas las noches en los noticiarios de televisión del país se dan 3, 4, 5, 6, 7, 8 informaciones de asaltos directamente, de robos directamente, captados por las cámaras que hay, porque todo el mundo ahora tiene cámara. En cualquier colmado hay una cámara, en una compraventa, en los barrios la gente tiene cámaras en la puerta de sus casas o negocios, porque las cámaras se han abaratado, el sistema tiene cierto poder disuasivo. La gente, no están filmando la cámara, que hay otros que no le importa y lo hacen por encima de eso, hay otros que no se dan cuenta y lo hacen, pero quedan captados en cámara. Y esos videos circulan. Cuando no, la gente con los celulares toma videos de lo que está pasando. Y todas las noches las redes sociales están inundadas de videos. De todos los días, a todas horas, hay este grado de violencia callejera, delincuencial, asesina. Y entonces la policía ha tenido que tomar el toro por los cuernos. Y comenzó ahí. Y el resultado está 4 muertos. Yo no estoy diciendo con esto, que quede claro, que hay que salir a matar gente a la calle, que la autoridad tiene que matar gente en las calles. Pero si estas bandas delincuenciales han tomado el camino de enfrentar la autoridad, que paguen sus consecuencias. Porque así como asaltan, así como mataron a ese policía que yo les contaba el lunes pasado, ese policía que salió de su casa a las 6 de la mañana a llevar a su esposa a unas cuadras de donde ellos viven, en un lugar de gente pobre, a llevarla hasta la avenida para que ella tomara el vehículo público para ir a su centro de trabajo. Y él volvió a la casa. Y cuando llega a la casa, en la puerta de la casa se pone a mecaniquear el motor en que va a salir más tarde a su trabajo como policía. Y ahí llegan 2 delincuentes, le dan 4 balazos, le roban el arma y un desastre. Un hombre de trabajo, con una familia de trabajo, víctima de la acción delincuencial criminal de esas personas que desarticulan una familia de esa forma. Y así los casos son cualquiera que usted quiera, en cualquier barrio que usted quiera. No es verdad que en Cristo Rey cesó la violencia porque se hizo un operativo ahí. Acuérdense aquello de comprar las armas y de todo esto. Se comenzó con mucha bulla y muchas cosas y se hicieron fotografías y todo esto. La primera semana, la segunda semana, más nunca se ha hablado de esto. Habían patrullas, más nunca se ha hablado de esto. Dice la Iglesia Católica, la parroquia de Cristo Rey, que no ha cedido la delincuencia, la violencia, la venta de drogas en las esquinas, los tiroteos, los robos, los robacadenas, los asesinatos, los asaltos, que no ha cesado. ¿De qué me están hablando? Entonces la gente se queja de eso. Y la gente exige acción de la policía. Y ahí hubo una acción de la policía. Si enfrentaron a la autoridad y ellos son tan guapos y tan violentos como quieren, ahí está el resultado. Con esto vuelvo y digo, no quiero decir que hay que salir a la calle a matar a todo el que se le cruce por el medio y a todo el que se crea delincuente, ni siquiera a los propios delincuentes si pueden ser arrestados y llevados a la cárcel. Porque esa debe ser la prioridad número 1. Pero si enfrentan a la policía, ahí están los resultados. Y yo les voy a decir una cosa. Cuando la policía actúa de esa forma sobre el hecho consumado, hay que ver las realidades.
Lo que deberíamos tener es el hecho preventivo, que es lo que han dicho los especialistas en seguridad pública. El hecho preventivo para evitar que se conformen esas bandas de delincuentes barriales, que se crean y se sientan y sean los dueños del sector, a sangre y fuego. Eso es lo que hay que evitar. Pero ahí están las consecuencias. Cuando comienzan a ocurrir cosas de esta naturaleza, hay el peligro de que a cualquiera le metan 4 tiros y lo acusan de delincuente. Porque hay extremos también. Y a esos extremos es que no debemos llegar, y a esos extremos es que debemos hacer precaución y advertencias. Pero de que ocurren, ocurren. De que ocurren, ocurren, que no le quepa dudas a nadie. Entonces, o son redondos o son cuadrados. Pero hay que enfrentar esa situación. Yo les he enumerado los 3 temas sociales que más gravitan en la preocupación de los ciudadanos. El alto costo de la vida, los precios de los alimentos y de todo. La seguridad pública, cualquiera de los dos en primero o segundo lugar. Y tercero, los efectos de los apagones. Son de las 3 cosas que más molesta a la gente, preocupa a la gente y motiva a la gente a la protesta, a la queja. Y los 3 elementos han estado presentes en los últimos tiempos en el país. Hay que comenzar a conjurar eso. El tema de los apagones ya se está tomando control por la situación que hubo, que pasó, se está tomando un control sobre eso. En el tema de la delincuencia y la violencia, ojalá que este sea el principio de decirle a esos tigres de la calle: hey, compadre, es la policía y es la autoridad que tiene el control de las calles. Es la sociedad que tiene el control de la calle. La gente no se atreve a enfrentarlo si la policía no lo hace. Ahí hubo un barrio que dijo: nosotros tenemos, en Sabana Perdida, nosotros tenemos un sistema de seguridad barrial. Pero eso opera en 4 cuadras, porque hay 4 o 5 padres de familia, hombres, exmilitares, lo que sea, que están dispuestos a enfrentarlo. Entonces por ahí no pasan. Pero ese es un barrio, un sector de un barrio en la capital. Y la gente no puede tomarse la ley en sus manos, porque esto sí es peligroso. Entonces ahí le corresponde a la autoridad. Vamos a ver el desenlace de esa situación. Gilberto Rodríguez Orejuela, el hombre del cartel de Cali, condenado en el 2006 a 30 años de prisión, que debía concluir en el 2034, 2036, 2034, porque él estuvo preso desde el 2004 cuando se le extraditó a Estados Unidos. Uno de los carteles sanguinarios, ellos le decían el ajedrecista porque era como un teórico, junto con su hermano, eran los grandes jefes del cartel de Cali, que fue uno de los grandes carteles que se conformó en Colombia para la producción y exportación de drogas hacia los mercados de Estados Unidos, Europa, Canadá, usando todos estos países de América Latina, América Central, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, México y los países de la región del Caribe, las Antillas Menores, República Dominicana y Haití, para tratar de llevar su droga. Junto con el cartel de Medellín, que dirigía Pablo Escobar Gaviria, eran los 2 grandes carteles que se disputaban el control de la producción y exportación de drogas, especialmente cocaína y heroína, desde Colombia hacia esta parte del mundo. Pablo Escobar cayó en 1992. Pablo Escobar cayó en manos de las autoridades, murió en un tiroteo cuando fue ubicado por fuerzas especiales y el grupo llamado Los Pepes, un grupo de persecución de Pablo Escobar, Los Pepes, y cayó abatido. Cayó ese imperio del cartel de Medellín. Claro, habían otros carteles que estaban en eso. Entonces,
el cartel de Cali se vio acorralado, agarraron a los hermanos Rodríguez Orejuela, los extraditaron a Estados Unidos y allí fueron condenados en el 2004, fueron extraditados en el 2006, fueron condenados. Ahora, Gilberto Rodríguez Orejuela, el principal jefe, tenía 86 años de edad, todavía le faltaba por cumplir casi 10 años de prisión, de la prisión que se le condenó. Estaba muy mal de salud, se había anunciado, y la cárcel, la institución penitenciaria, informó de su fallecimiento. Pero la salida del cartel de Cali y del cartel de Medellín no terminaron la producción y exportación de droga desde Colombia, usando Venezuela y usando toda esa costa hacia la región del Caribe y hacia los mercados de alto consumo, como son Estados Unidos, Europa y Canadá. Nosotros estamos sufriendo en República Dominicana el bombardeo de esa droga que viene de Colombia para seguir a esos mercados. Y la autoridad dominicana ha informado que en lo que va de este año, los primeros 5 meses de este año, son casi 17 toneladas de cocaína que han sido decomisadas en territorio dominicano. Unas tratando de entrar por lancha, por diferentes vías, principalmente marítimas, para entrar a territorio dominicano y de aquí ser transportada hacia otros mercados, o que vienen por el puerto multinodal o el puerto de Jaina en contenedores que siguen viaje, pero los servicios de inteligencia los ubican y ahí los detienen. Una lucha difícil, compleja, que mueve muchos intereses, muchas complicidades, mucha corrupción, mucho dinero. Un negocio nefasto, criminal, que corroe los pueblos, que corroe las economías, que contraría las sociedades. Esta es la realidad. Entonces ha muerto otro de los grandes, otrora, líder de los carteles de la droga de Colombia, Gilberto Rodríguez Orejuela. Esta semana en mi columna Oye País, en el periódico Listín Diario, hablo sobre un tema delicado. Este tema de lo que significa la lucha contra la corrupción y la impunidad en el estamento de la justicia y en el estamento de la realidad. Y como 2 casos, el de Odebrecht y ahora el de los supertucanos, ha dado demostraciones claras de que no es tan fácil probar la corrupción por tener personas implicadas, acusadas y llevadas a juicio, y cómo realmente el Estado, entendiendo esta realidad, trata por vías alternas de negociaciones de recuperar o tratar de recuperar dineros alegadamente sustraídos del erario público. Porque a final de cuentas la condena del hombre es parte de lo que es el ejercicio de la justicia, pero el resarcimiento, la recuperación de los robados es parte importante y trascendente de lo que persigue el Estado. Y hago un análisis sobre ese tema y lo titulé 2 situaciones, 2 realidades, que comparto con ustedes a continuación. Confieso que cuando leí la exposición del ilustrado abogado constitucionalista Trajano Vidal Potentini, no alcancé a ver la dimensión de sus conceptos y realidades. 2 ejemplos, sin embargo, me hicieron comprender su análisis. La sentencia del caso Supertucanos, en que 3 acusados, a las 2 compañías de 6 imputados iniciales, fueron descargados de toda culpa sobre la acusación de corrupción por soborno luego de casi 7 años de un proceso más populista, mediático y con ribetes políticos que judiciales. La sentencia semanas atrás del caso Odebrecht, que comenzó con 14 acusados, fue a juicio de fondo con 6 y terminó con 2 sentenciados 5 años después.
uno de ellos por un delito alejado al soborno y la corrupción que era el marco de la persecución judicial. El hilo conductor es que en ninguno de estos casos el Estado logró resarcimiento económico por los delitos de defraudación alegados ante la justicia. Entiendo entonces el concepto de imputación objetiva y justicia restaurativa, o lo que es igual, a lograr acuerdos del Ministerio Público en representación del Estado para evitar impunidad y recuperar dineros defraudados. El tema no tiene desperdicios y obliga a una discusión del mismo ante la realidad de la proclamada lucha contra la corrupción y la impunidad. Porque como dijo la magistrada presidente del tribunal colegiado que emitió el descargo, Arlene Ventura, los jueces no están para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Un concepto lapidario que estruja realidades en la cara del vedetismo y populismo mediático sobre procesos judiciales. El Ministerio de Salud Pública reportó 558 nuevos contagios de COVID-19 tras procesar 7.933 muestras para detectar el SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, para un total de 2.559 casos activos del virus a nivel nacional. Las autoridades de salud informaron que en el país se han recuperado 578.148 personas de la enfermedad y se han registrado un total de 585.084 casos y 2.779.105 han sido descartados. El presidente Luis Abinader anunció la incorporación de los miembros de las Fuerzas Armadas al patrullaje preventivo junto con la Policía Nacional a partir de la tarde de este jueves. El mandatario aseguró que el gobierno no desmayará en llevar la paz y la seguridad a los ciudadanos de los distintos sectores del país. Y el presidente Luis Abinader designó al mayor general retirado y abogado Juan Manuel Méndez García como director de emergencias médicas a título honorífico. La Dirección de Emergencias Médicas forma parte del Servicio Nacional de Salud y desempeña un rol fundamental como una de las instituciones de respuesta del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, encargada del despacho oportuno de ambulancias y personal en ocasión de los llamados de auxilio tramitados por el Centro de Contacto del Sistema 911. El Partido Revolucionario Dominicano no formará parte del frente de opositores que organiza la Fuerza del Pueblo para enfrentar al Partido Revolucionario Moderno y sus aliados en el 2024, según el presidente de la organización. El PRD está interesado en presentar sus propias candidaturas a los diferentes niveles de elección y no será hasta el próximo año cuando valore la posibilidad de futuras alianzas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como cada semana analizamos la economía nacional y la economía internacional. En este caso, el tema de la economía en República Dominicana va generando cada día
situaciones nuevas. Estamos en una situación de inflación, estamos en una situación de temas con los precios, lo sube y baja del petróleo. O sea, estamos en una situación bastante conflictiva y el presidente de la República habló esta semana pasada sobre la importancia, incluso en estas semanas, de las zonas francas, lo que ha sido y ha venido repitiendo nuestro analista Carlos Cuellos a través de cada semana, lo que ha sido uno de los puntales importantes del sostenimiento de la economía dominicana en los 2 últimos años, en medio de la pandemia y la pospandemia. Ahora el Banco Central ha aumentado nueva vez su tasa de interés. Yo me acuerdo, Carlos nos dirá. Pregunta, para mí y para ustedes, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Por qué se hace esto? Buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches, don Rudy. Yo no soy capaz de tener respuestas como esa. Entonces me rindo a sus pies. No, pero gracias. A propósito de lo que usted comenta de la zona franca, ¿no? Y aquí siempre hablamos la franca también. Sí. Las perspectivas son muy buenas. Sí. Tú lo has dicho, es lo que digo, tú lo has dicho. Desde que comenzó el año, en varios de nuestros programas, tú has manejado el tema zona franca como uno de los puntales junto con el turismo y las remesas en su posición buscando su nivel real. Sí, fíjate que se proyecta que van a sobrepasar los 200.000 empleos. Sí. En zona franca. Los 10.000 millones y más de de un dólares. 36% son empleos técnicos. Sí. No Sí, todo porque ya es mano de la obra. zona franca, no, y la zona franca se ha diversificado mucho, que no es la zona franca textil de antes. Claro. Y se estima también que podrían estar exportando 8.000 millones de dólares. Sí, sí, sí. El 60% de las exportaciones dominicanas, Claro. o sea, más del doble de lo que son las importaciones nacionales, ¿no? O sea que es un sector que tiene muy buena perspectiva. Y yo pienso, a propósito, nos hemos salido un poco porque el primer tema es... sí. Y yo pienso también que las expectativas son muy favorables porque, como tú y yo comentábamos en el programa anterior, el hecho mismo de que se haya producido esta irrupción en la cadena de suministro, yo creo que va a obligar a buscar mercados más cercanos. Sí, sí. Y entonces, en el caso nuestro, tenemos esa ventaja, ¿no? Estados Unidos sigue siendo el principal, digamos, comprador de los productos de zona franca, ¿no? El principal destino de las exportaciones dominicanas, ¿no? Entonces, yo creo que las perspectivas, como te digo, son buenas. En el caso del Banco Central, que modificó su tasa de política monetaria, son 3 tasas, pero la principal... las otras son overnight y los depósitos remunerados. Esas son diferentes, una es un 7 y la otra la lleva a un 6. En el caso específico, la tasa de política monetaria de un 5.50 la llevó a un 6.50%. 100 puntos. 100 puntos. O sea, un 1 adicional, pero son 100 puntos, sí. Correcto, ¿no? Desde noviembre, que eran el 3%, nivel que se situó para la pandemia. Se subió a la 50, fecha, se subió después 1. Más del doble. Sí, fue más del doble. Más del doble. Sí. Esto obviamente que está motivado en lo que es el entorno internacional, la coyuntura económica internacional y el impacto que están teniendo los precios de los commodities en la inflación. O sea, hay una relación entre alza de la tasa y la inflación. Pero lamentablemente la inflación en esta coyuntura no obedece necesariamente a fenómenos monetarios. Es verdad que hubo un incremento en la masa monetaria para contrarrestar los efectos de la recesión y la recuperación de la economía, y el Banco Central de alguna manera tenía que retirar parte de los 215.000 millones de pesos que inyectó a la economía, ¿no? De los cuales ya dice haber retirado 80.000 millones entre amortización y aplicaciones políticas. Más o menos. No ha tocado otro instrumento que es muy importante, que es el del encaje legal. Subir el encaje legal para que los bancos se vean obligados a llevar más dinero. Eso perjudicaría más a los bancos, sí. Porque de hecho con esta situación claro, la señal que manda al mercado es de alza de tasa y de hecho van a subir la tasa de interés, tanto la pasiva como la activa. Pero recuerda que los bancos tienen muchos contratos de préstamo a tasa fija. Entonces, si le sube el encaje, le está encareciendo más la captación de dinero, ¿no? Si le sube las tasas, en este caso los depósitos, la overnight, que es a un día, y los depósitos remunerados,
pero obviamente que está incentivando, estimulando a los bancos a que le lleven dinero al Banco Central. Y ese es el propósito, reducir el circulante, ¿no? Claro. Claro que también tiene un elemento no deseado, aunque a sabiendas de que es un correlato, y es que reduce lo que es el dinamismo de la economía. Por una razón muy sencilla. Al encarecerse el dinero, baja los niveles de demanda de la economía, valga decir, la inversión y el consumo. Sí. Son la parte afectada. El ahorro podría verse incentivado porque al subir las tasas reciben más. Atrae más. Sin embargo, recordemos que todavía las tasas de interés siguen siendo negativas porque la inflación de la economía es muy superior a lo que son las tasas de interés que se están pagando en los bancos, ¿no? Aparte de que la inflación también le reduce el poder adquisitivo a la gente. Y cuando le reduce el poder adquisitivo a la gente, le deja menos margen para poder destinar parte de los ingresos al ahorro. De todos modos, no es una decisión exclusiva del Banco Central de la República Dominicana, que fuimos de los primeros, porque los niveles de inflación en Estados Unidos están sobre el 8%. Y ellos aumentaron también. También es más, hubo una reunión esta semana, todavía no ha salido nada, del presidente de los Estados Unidos con el gobernador, el presidente de la FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Aunque tiene cierta autonomía, pero se busca sincronizar la política monetaria para enfrentar la situación de la inflación. Pero la eurozona también está registrando tasas de inflación interanual superior a un 8%. O sea, es una situación que está afectando la economía global. Y la verdad es que no se vislumbra en el corto plazo. Ya estamos en la mitad del año, ¿eh? Entramos ya en junio. Sí, la mitad del año. Y la verdad es que hemos ido manejando una economía de crisis. Sí, definitivamente. Porque la incertidumbre todavía es muy alta. Déjame preguntarte algo, Carlos. ¿Cómo incide, si es que incide, en esa decisión del Banco Central de aumentar su política, su tasa de política monetaria, tasa de política monetaria, en lo que son los niveles de precios, principalmente de alimentos, los commodities y este tipo de cosas? Si tiene una incidencia directa, porque en la inflación tú lo explicas, pero en esos productos, primero. Y segundo, si esta ralentización, diría yo, del movimiento de la economía podría ser, yo no diría que saludable económicamente, sino socialmente, en medio de las demandas de la gente, del público, de obras del gobierno, de movimiento de esa economía. Mira, independientemente de que se logre, porque tú tomas medidas, pero no quiere decir que siempre logre lo que tú planteas. Y eso sucede mucho en las decisiones de política económica. Independientemente de que se logre el objetivo o no, el propósito es precisamente reducir la inflación a través de los agregados monetarios. Ese es el objetivo del Banco Central. El elemento no deseado es la ralentización de la economía. Se sabe que eso también se debe producir. ¿Qué pasa cuando la economía se desacelera? Bueno, se reducen los niveles de demanda. Lo que la economía supone es que si se reducen los niveles de demanda va a haber menos presión sobre la oferta y en consecuencia los precios deben buscar un nivel a la baja en este caso. Eso es de esperarse cuando obedece, digamos, a factores controlables, pero en este caso no escapan de control. Por eso, porque los factores que están incidiendo. Claro, esos factores exógenos que nos están llegando con los commodities, con los precios de los fletes, con el precio del petróleo, que vamos a analizar más adelante. Todo ese tipo de cosas es un conjunto que no solamente es, incluso que no es un asunto local, que tú puedes atacarlo por aquí, sino que es un asunto al que estamos condenados porque nos viene desde fuera. Claro, por eso digo, yo creo que lo que se impone aquí, y tengo entendido que el Banco Central ha estado actuando en esa dirección. Recuérdate que el Fondo Monetario, el reporte que preparó la misión, habló de la sostenibilidad, de retomar la estabilidad de precios. Claro. Entonces, parece que la preocupación del Banco Central ahora mismo es difícilmente logre su objetivo meta inflación, pero sí atenuar en la medida de lo posible los niveles de inflación de la economía. Hay, repito, variables exógenas que
hacen difícil de poder cumplir esos objetivos. El tema de la apreciación que lleva el peso dominicano, sufriría con medidas de esta naturaleza. No, todo lo contrario. Es lo que me supongo, pero quería oírlo de ti. Porque si hay menos presión, Claro. entonces no hay demanda, no hay busca de dólares. Claro, el Banco Central sigue haciendo, digamos, resaltando su acumulación de reservas internacionales en torno a los 14.000 millones, casi 7 meses de importación, ¿no? Que en el peor de los casos, en un escenario de ataque cambiario, podría utilizar esos recursos. Claro, y más con las perspectivas que hay de lo que hablábamos en principio, del aumento de las exportaciones. Claro. O sea, de acciones y situaciones que consolidan la recepción, el turismo que está en alza. Sí, y fíjate que el uso de reserva para, digamos, estabilizar el mercado cambiario, en este caso tendría también un efecto desmonetizador. Claro. Sí. O sea que no veo por el momento que el tipo de cambio podría seguir tener algún deslizamiento a lo largo del año, y es saludable incluso, ¿no? Pero no este tipo de medida es todo lo contrario. No lo afectaría hacia el alza. Podría, pero como te digo, las medidas van en dirección contraria. Ok. Carlos, pero mencionábamos así por encima, pero el tema del barril de petróleo fue en esta semana, en estos últimos días, de expectativas. Subió por encima de los $115, que fue una meta que se fijó el gobierno para mantener el subsidio de los combustibles que llega al consumidor dominicano. Entonces, si está por encima de 115 y manteniéndose ahí, y en medio de toda esta situación, ¿qué podemos esperar? Mira, cuando nosotros hablamos de los precios de los commodities, fundamentalmente hay uno que está presente en todo. O sea, todo tiene de alguna manera petróleo, ¿no? En esta semana, el barril llegó a situarse en torno a los $120. Sí. Finalmente terminó como en 115. Sí, ¿no? Bajó un poquito, pero ya coqueteando con los 115 para mantenerse. Sí, ha estado manteniendo entre 110 y $120, con una media de 115, ¿no? La realidad es que es muy probable que se incremente, que las expectativas de precios ahora mismo no sean las mejores. Tú viste en los periódicos que la Unión Europea aumentó las sanciones a Rusia. Sí, claro. Incluso dice que va a dejar de comprar el petróleo a través de embarcaciones, sino solamente algunos países, hicieron excepciones con algunos países para el uso de túneles. Pero además Rusia 80 y tanto por ciento. Claro. Sí. O sea, una cosita, un jalón importante. Digamos que la segunda ola de sanciones por parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso va a mandar señales al mercado alcista, ¿no? Incertidumbre, por lo menos, ¿no? Porque el problema es que aunque Europa se abastezca de petróleo de otro origen, eso no es tan sencillo como de la noche a la mañana. No, claro. Pero el costo no va a ser el mismo. No, de ninguna forma. Lo recibe por túneles, por gasoductos directo, ¿no? Fíjate que ha habido que hacer excepciones como en algunos países, como el caso de Hungría, países de economías pequeñas, ¿no? Y Bruselas misma. Entonces, pero eso hasta que no se estile, se midan los efectos, los impactos que va a tener, manda incertidumbre, y esa fue la razón por la que se situó en el día de ayer a $120, que después cerró a 115. En el caso nuestro, tú recuerdas que en el discurso del 27 de febrero, e iniciando en el mismo mes de marzo, el presidente de la República habló de 4 meses. Sí, 7 días después del discurso. Mantenerlo, correcto, en un rango de 85, 115. Por encima de 115 se va a traspasar todo el efecto del precio. Ahora mismo, para que tengamos una idea, solo la gasolina premium podría estar costando 80 pesos más de lo que se está pagando, ¿no? Nosotros, está bordeando los 300 pesos el galón. Sí, serían casi 490 y tanto. Sí, serían más de 350 Más de 350 pesos. O sea, para citarte una. Citarte una, porque todas tendrían. Que nunca había llegado ahí, ni siquiera en los tiempos cuando el petróleo subió a 150. Claro. Entonces, esa situación, si pasa de 115, se va a traspasar todo el efecto, ¿no? Del precio. Eso fue lo que se prometió por 4 meses.
Sí, pues déjame preguntar. Marzo a junio, en este mes terminan los 4 meses. Pues déjame sí, correcto. Pues déjame preguntarte algo, Carlos, que ahí tú dijiste, ¿se va a traspasar el total o se va a traspasar lo que sobrepase de los 115? No, debe ser el incremento, o sea, Es lo que yo me supongo, pero... o no sé si se va a desaparecer el subsidio completo. Sí, porque ahí sí sería un golpe violento. No, bueno, Sí. vamos a esperar. Quizás sea lo que sobrepase los 115, se aplicaría en un momento. Sí, de todos modos nos hemos acostumbrado a consumir un producto subsidiado, un producto importado, y esos subsidios le están desorientando recursos del presupuesto nacional para, Claro. digamos, se le están quitando a otras actividades que podrían ser más prioritarias. Para inversión. Y eso se está financiando con deuda. Claro. Entonces, ¿puede un país seguir financiando indefinidamente con deuda subsidio? Eso aparece en la nota del Fondo Monetario Internacional. Sí. Le van a mantener abiertos los mercados financieros internacionales al país para un endeudamiento ilimitado. No. Pero además, hay una parte que nosotros en economía hablamos de las externalidades negativas. Cuando los precios de un producto que contamina, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Que lo deseable sería que se moderara el uso, ¿no? Claro. Se mantienen reflejando un precio que no es el del mercado. Tú lo que estás estimulando el consumo, porque los precios son racionalizadores del consumo. Claro. Yo te aseguro que si el que puede pagarla, más del 60%, que puede pagarla, se le sube, pensará mejor cómo economizar. Sí. Reducir Pero su mientras consumo. esté pagando a un precio subsidiado, no. Claro. Entonces, esa es la inequidad de un subsidio generalizado. Independientemente que te convenga a ti, me convenga a mí. Sí. No, esa es la realidad. Pero es insostenible. Claro. No. Y a la larga sí. Y ver ¿no? una economía tan estrecha, tan apretada como esta. Y además una finanza pública tan reducida, porque hace tiempo que se sabe que se requieren de más ingresos para corregir la situación del endeudamiento, entre otras cosas. Pues en medio de esta situación también entonces tú sales a buscar esos ingresos con la reforma fiscal que ha dado vuelta y que no han podido ponerla. Es una mala palabra, Oye, no lo van a poner. Eso que usted iba a decir, eso sería explosivo, Carlos. Podría ser explosivo, pero además también Digo, en estas circunstancias. hay un costo político alto. No, en estas circunstancias. Sí. Hay una reelección montada. Entonces va a ser muy, muy difícil. No quiere decir que no sea necesaria. No. Estamos viendo las consecuencias y por qué la cautela. Porque esto es insostenible. Sí. Eso es insostenible. Entonces estamos hablando de que la congelación habrá que esperar ahora, después de junio, ¿qué vendrá? Si bueno, no fue lo que dije, no dije Diego, no fue lo que dije. Entonces, ahí tú vas a tener, a partir de junio, que pasan esos 4 meses, ya el subsidio, fíjate que en el mes de 28 de mayo al 3 de junio, el subsidio fue de 1.068. Era un promedio de 1.000 mensuales, Sí. lo que se había estimado. Y pico de millones, ¿verdad? Sí, exacto. Se había estimado 16.000 millones en el rango superior. Sí. Entre 9.600 y 85 y los 16.000 millones. Sin embargo, como te decía, ahora para esta semana que termina el 3 de junio, fueron 1.063 millones. Pero en enero-mayo ya van 15.691 millones. Te digo. En enero-mayo. Sí. O sea, de mantenerse esa tendencia en enero-mayo, 5 meses, estamos hablando de que mensualmente son más de 3.000 millones. Si tú lo extrapolas para el año, serían entre 36 y 40.000 millones de pesos. Millones fácilmente. Entre 40 y 45 millones. Hay muchos ministerios que no reciben No. asignación. Casi todos. Y ese es un subsidio, ese es uno. Pero hay subsidio a la energía, hay subsidio a la harina, hay subsidio. No, a todos, a los pollos ahora le van a dar 1.200 millones, a muchísimas cosas. Hay a los choferes también. A los choferes. Focalizado a los choferes. Sí. No, hay muchos subsidios y eso es prácticamente inaguantable. Vale. Vamos a ver. En el mundo de la economía dominicana el tabaco ha tenido mucho auge, la colocación de tabaco en los planos internacionales. Nos hemos convertido en uno de los países
a mirar, importante, con un buen tabaco, con una buena calidad de cigarros y tabaco, en sentido general. Pero en este día, en esta época de dejar de fumar y la celebración del Día Internacional, ¿qué se llama? Sí, Día sin tabaco. Sin tabaco. Día mundial de la Sí, OMS. sí, claro, que es una forma específico sobre el tema salud, por eso lo hace la OMS. ¿Qué puede significar a nosotros si esto prende y se reduce ese consumo de tabaco? Mira, ese día fue instituido por la Organización Mundial de la Salud el 31 de mayo de 1987. Y el objetivo, como tú bien destacas, es advertir acerca del riesgo del tabaco para la salud. Correcto. Es un producto tolerado, pero con un alto riesgo para la salud. Razón por la que se grava con altos impuestos. Cuando tú compras un cigarrillo, más de la mitad de lo que paga el impuesto. Sí. De hecho, se tipifica como un vicio y cuando se buscan impuestos sectorizados, se va principalmente a los vicios, que se entiende que no es imperativo su uso. aporta alrededor del 15% del impuesto selectivo al consumo. El ron, obviamente, el alcohol es el que más aporta. Y los juegos. Exacto. Entonces, en el caso del tabaco, dice la OMS, resalta algunas cifras que son preocupantes. Dice que el tabaco, bueno, todo el mundo sabe que tiene externalidad negativa, como nosotros decimos, o sea, efecto sobre el bienestar de la gente, ¿no? Pero causa la muerte. Mira, en el mundo, dice la OMS, que mueren por diferentes causas 56.9 millones de personas, casi 57 millones de personas. Anual, en el mundo. ¿A causa directa? No, eso es por diferentes causas. Ok. Pero el tabaco responde por 8 millones. O sea, un 14% de todas las muertes en el mundo anual. El tabaco es responsable de ellas. Muertes que se pueden evitar. Sí. Entonces, yo creo que eso es importante que tengamos estos datos, ¿no? Por ejemplo, dice que 1 millón de muertes, y esto de preocuparnos a ti y a mí, 1 millón de esos 8, fumador pasivo. Sí, que no fuman, sino que No están fuman, en lugares pero de personas que soportan fuman. uno fumándole al lado. Que eso ha bajado mucho, Carlos, con todas estas Sí, prohibiciones. claro. No solamente en República Dominicana, donde se respeta, ¿eh? Sí, es verdad. En los sitios cerrados, en los restaurantes, en las oficinas. No se permite en sitios cerrados. ¿Hay una ley? Sí, no, porque tú sabes que aquí la ley, no, aquí se respeta. Sí. Y por eso la mayoría de los restaurantes, por ejemplo, han hecho terrazas. Pero se respeta también, además de los mecanismos coercitivos de la ley, ¿no? Y las sanciones que establece, porque hemos creado conciencia. Pero esa obligatoriedad es la que ha hecho que se vea por qué y la gente... Porque tú reclamas ese derecho. Lo asume, claro. Porque está en juego tu vida. Claro. Sí. Yo vi en un restaurante donde había una terraza, pero estaba abierta, las puertas que llevan a la terraza, varias gente fumando puros. Y de adentro del restaurante, yo estaba sentado más allá con otras personas, salieron unos señores y le dijeron, fueron cerrados la puerta. Y uno de los mozos dijo, no, que hay que dejarla abierta. No. Si ellos siguen fumando, te dejas la puerta abierta, nosotros nos retiramos. Y se armó más o menos, no, usted tiene razón. Hay que cerrar la puerta para que ese humo no entre hacia adentro. Y él tenía razón, pero la gente reclama ese derecho. Yo te recuerdo, bueno, conozco un caso de un reconocido club aquí en la capital que puso el salón de fumadores con salida hacia el restaurante. Sí. Entonces llegaba el humo, el olor. Y tuvieron que cambiar el sentido de la puerta y ponerlo a una salida independiente. Sí, tiene sentido. Pues seguro que la gente lo reclamó. Claro, sí, claro. Es lo que tú dices, la gente crea conciencia, pero esa coerción ha hecho que la gente cree conciencia del por qué. Porque, por ejemplo, yo estaba ahí, puede ser que yo no tenga conciencia de eso, pero digo, pero mira, es verdad, si eso está prohibido, ¿por qué yo tengo que fumarme lo que otro se fuma? El fumador pasivo. Es lo que te digo, la conciencia de la gente, el empoderamiento, es lo que más hace. El que fuma sabe que está cometiendo un error si fuma en un sitio público, que está violando una disposición y que va a tener un rechazo colectivo. Entonces, dice que como consecuencia del cigarrillo, mira, se destruye mucho bosque. No son uno ni de los incendios de colillas de cigarrillo.
También hay 600 millones de árboles, 200 hectáreas de tierra que podrían ser utilizadas para producir alimentos, porque el tabaco requiere tierra de las mejores. Sí, claro. Fíjate que aquí se cultiva tabaco en la zona en el Cibao principalmente, de mayor potencial agrícola. Claro. Pero además dice que son 22,000 toneladas de agua, porque requiere mucha agua. Cuidado igual que cualquier otro cultivo, ¿no? Y emite 84,000 millones de toneladas de CO2, superado por los aviones y otros. O sea que tiene muchos efectos negativos y lo deseable sería, y ese es el objetivo de un impuesto correctivo, desincentivar el consumo subiendo los impuestos ante la imposibilidad de una prohibición. Creo que no todos tienen el mismo efecto, el mismo daño entre... ¿Tú sabes la diferencia entre un cigarro y un cigarrillo? Sí. ¿Tú sabes que el cigarro es más puro? Por eso es puro. Por eso es un puro. Entonces, pero de todos modos, ¿no? Fumar es perjudicial para la salud, como dice el mensaje. Sí, lo que pasa es que en el cigarro regularmente el humo no se inhala directamente como se hace con el cigarrillo. No tiene corcho. El humo se inhala, se llega a los pulmones y se expulsa después. El cigarro normalmente, eso me lo explicó un médico, se usa y se bota de la misma boca. Claro, hay parte que va y incide, no es que no tenga, pero es menor en ese sentido. Sí, porque además el cáncer pulmonar también hay cáncer. En la boca, en los labios, en las encías, en la lengua. Bueno, claro. De estos temas, usted y yo, tiempos atrás, no nos atrevíamos a tocarlo en la televisión. No, porque los principales anunciantes. Claro. Y tenía una lógica. El cigarrillo era uno de los productos principales de venta, igual que los rones. Y de eventos, sí. Pero ya eso se ha diversificado mucho. Es más, en los Estados Unidos está prohibido los anuncios de cigarrillos. Aquel anuncio de Marlboro, el famoso hombre Marlboro, está prohibido. Incluso ellos hicieron unos anuncios, la gente con lo de Marlboro, en que no se veía al hombre fumando, sino que se veía el vaquero, el hombre, que se dijo cuánto, se tomaba el café, tenía la caja de cigarrillo ahí al lado, pero no se veía fumando. Lo mismo que hicieron con el alcohol. Y patrocinaban los deportes. Sí, hicieron con el alcohol que no se permite, en los Estados Unidos, por ejemplo, tomar el alcohol. Lo más que se permite es una cerveza. Pero no se permite el whisky, que sé yo qué, te presentan una fiesta, pero no te permiten ver a una persona tomando alcohol. Pero son restricciones, ya son sociedades más organizadas y las cosas diferentes. Con respecto a la ventaja que nosotros hemos derivado, es que como han salido los grandes productores de tabaco en el mundo, se han ido reduciendo. Entonces nosotros hemos quedado en un nicho de mercado, ¿no? Importante, claro. Y sobre todo con los puros. Sí. Y eso hace que siga siendo un producto de mucha importancia dentro de los renglones de exportación nuestra, claro, que en su mayoría se han ido a la zona franca. Sí. Pero, y nos da incluso reconocimiento como país, como exportador, como país, como productor. Eso es importante. Bueno, Carlos, vamos con un puro a decir hasta la semana que viene. Así comenzamos este sexto mes del año. Sexto mes del año. Oye, como decían los viejos antes, nos llevan como caña para el ingenio. Así es. Gracias por acompañarnos en este conversatorio, como cada semana con Carlos Cuello, analizando la economía nacional, la economía internacional, la economía popular, como cada semana. Una cita nueva vez en este segmento la semana próxima. Mientras tanto, vamos a la El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. se sigue conversando sobre
analizando sobre el tema de las elecciones en Colombia, lo que pasa en Perú, pero también la guerra rusa contra Ucrania, un episodio que no cesa. Estos temas nos los presenta Pedro Vargas en las internacionales. Estados Unidos y Alemania se comprometieron a equipar a Ucrania con algunas de las armas avanzadas que ha deseado durante mucho tiempo para derribar aviones y destruir la artillería, mientras las fuerzas rusas se acercaban a capturar una ciudad clave en el este. El Kremlin acusó a Estados Unidos de echar leña al fuego. Al menos 4 muertos y varios heridos en un tiroteo en el hospital San Francis en la ciudad estadounidense de Tulsa, en el estado de Oklahoma. La policía ha informado de que ha abatido al sospechoso del suceso que se ha producido una semana después de un tiroteo en la ciudad de Uvalde que dejara 21 personas fallecidas. El secretario general iberoamericano Andrés Alamán afirmó que la próxima cumbre iberoamericana, que se celebrará en marzo de 2023 en República Dominicana, será un evento sin exclusiones. Los votos de 81 legisladores permitieron la destitución de la presidenta del Congreso, Guadalupe Lori. La moción pidió la remoción de su cargo luego de que una comisión presentase un informe aduciendo que Lori ha incumplido sus funciones. La destitución de esta legisladora es uno de los movimientos políticos impulsado principalmente por la bancada correísta en Ecuador. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Una cita mañana nueva vez aquí en Color Visión a esta misma hora conmigo, si la gracia de Dios lo permite. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.